literal y figuradamente. Ha sido un malentendido. Ethan se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Vanessa estaba nerviosa. ¿No quería decir qué, Ethan? Le interrumpió Perla. ¿No querías humillarme delante de todos los invitados? ¿No quería llamarme mendiga? ¿O quieres decir que no quería hacerme quedar como una extraña en tu familia? Porque créeme, eso es exactamente lo que quiso decir, y lleva 2 años haciéndolo. Ethan miró a su alrededor y se dio cuenta de que varios de los huéspedes del hotel observaban su conversación con interés. No montemos una escena aquí, dijo en voz baja. Vayamos a un sitio donde podamos hablar en privado. ¿Una escena? Pearl sonrió amargamente. Solo te preocupan las escenas cuando pueden avergonzarte. Cuando tu hermana montó una escena humillando públicamente a tu mujer, no te molestó. Eso no es justo. Ethan frunció el ceño. Intenté... ¿Intentaste qué, Ethan? Perla sintió de pronto que la rabia que había estado conteniendo todo este tiempo estallaba por fin. ¿Intentabas ser un buen hermano? ¿Un buen hijo? Porque desde luego no intentaba ser un buen marido. Vio cómo le afectaban sus palabras, y una parte de ella sintió una sombría satisfacción, que sintiera por una vez el dolor que ella había sentido todos estos meses. Mi taxi no tardará en llegar, dijo ella mirando hacia la carretera. Me marcho. ¿A dónde? Sonaba preocupado. A un hotel. A un hotel. A cualquier sitio menos a casa. Ethan alargó la mano como si quisiera tocarla, pero se detuvo al ver la expresión de su cara. Pearl, por favor, hablemos. No puedes irte después de todo lo que ha pasado. Después de que arruiné la boda perfecta de tu hermana, Pearl negó con la cabeza. Estoy segura de que Vanessa le está diciendo a todos los invitados lo horrible que soy. Cómo arruiné su día especial. No, ella... tartamudeó Ethan, y Perla se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Qué, Ethan? ¿Estás sollozando en los brazos de su madre? ¿O ya había vuelto a celebrarlo, fingiendo que no había pasado nada? ¿O tal vez culpándote a ti de todo lo ocurrido? Por la expresión de su cara, Ethan supo que la última suposición era correcta. Ethan no solo parecía disgustado, parecía dolido, como un hombre que ha visto por primera vez la desagradable verdad sobre sus seres queridos. Vanessa está enfadada, dijo por fin. Está... Sí, me culpa a mí, y a ti, pero sobre todo a mí, por no ser capaz de controlar a mi mujer. Pearl sintió un escalofrío recorrerla. Controlar a tu mujer. Así es como la veían, no como una persona, no como un miembro igual de la familia, sino como algo a controlar. ¿Y estás de acuerdo con ella? Preguntó en voz baja. Ethan llevaba demasiado tiempo callado, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Creo que podrías callarte, dijo finalmente. Simplemente apartarnos, hacernos una foto, y luego nos habríamos ido. Pero, en lugar de eso, provocaste un escándalo, anunciaste tu herencia, de la que yo, tu marido, no sabía nada, y cancelaste la luna de miel de Vanessa y Oliver, que resulta que habías pagado en secreto. ¿Eso es todo lo que has conseguido hoy? Pearl le miró con incredulidad. ¿No es que tu hermana me haya insultado delante de 100 personas? ¿No que tu madre siempre me despreció? ¿No que tú, mi marido, el hombre que juró apoyarme, me apartaste físicamente cuando más te necesitaba? Ethan apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. No te aparté, solo... ¿Qué, Ethan? ¿Qué solo? Pearl no pudo contener las lágrimas. Yo solo elegiste a tu familia antes que a mí. Siempre lo haces. En ese momento se detuvo un taxi, y Pearl corrió hacia él, sintiendo un gran alivio por poder escapar. Pearl, por favor, no te vayas así, la siguió Ethan, cogiéndola de la mano. Vayamos a casa y hablemos de esto. Suéltame, dijo ella soltándole la mano. No voy a ir a casa. Esta noche no. Abrió la puerta del taxi, pero Ethan no se movió. Entonces iré contigo, dijo con firmeza. Tenemos que hablar. Perla quiso negarse, pero de pronto se dio cuenta de que no tenía sentido. Esta conversación tenía que terminar hoy, ahora, mientras sus emociones aún estaban frescas, mientras aún podía decir todo lo que había estado enterrado en ella durante años. De acuerdo, aceptó, pero no a casa.
Se montaron en un taxi y Pearl le dio la dirección de un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Nada lujoso, pero un lugar lo bastante decente donde poder hablar. El viaje transcurrió en un tenso silencio. Pearl miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de Centennial, sumidas en la oscuridad del atardecer. Ethan estaba sentado a su lado, tenso, con los labios apretados, preparándose claramente para la conversación que se avecinaba. Habían cogido una habitación en el hotel, una habitación sencilla e impersonal con 2 camas y un mobiliario mínimo. El lugar perfecto para la conversación que podría poner fin a su matrimonio. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Ethan se volvió hacia ella. ¿Por qué no me hablaste de la herencia? Por supuesto, esa fue su primera pregunta. No sobre cómo se sentía ella, ni sobre disculparse por el comportamiento de su familia, sino sobre el dinero. Porque no importaba, respondió Pearl sentándose en el borde de la cama. O al menos eso pensaba. Pero hoy me he dado cuenta de que para tu familia, para ti, el dinero y el estatus son lo único que importa. No es justo. Ethan frunció el ceño. Nunca me ha importado tu dinero. Me enamoré de ti cuando no eras más que una simple bibliotecaria. ¿De veras? Pearl lo miró interrogante. Entonces, ¿por qué siempre intentabas cambiarme? Mi ropa, mi forma de hablar, mis intereses, todo lo que me hacía ser yo. Ethan se hundió en la cama de enfrente, frotándose la cara con las manos. Solo quería que encajaras, que mi familia se sintiera cómoda contigo. ¿Y que yo me sintiera a gusto con tu familia? Preguntó Pearl. Me han menospreciado desde el principio. Tu madre apenas me dirigía la palabra, salvo para señalar algún defecto mío. Vanessa nunca perdía la oportunidad de humillarme. Y tú, te quedaste ahí mirando como si fuera normal. Intentaba defenderte, replicó Ethan, pero no había confianza en su voz. ¿Cuándo? Perla lo miró. Dime una vez que te pusiste de mi lado en contra de tu familia. Ethan abrió la boca, claramente dispuesto a dar un ejemplo, pero luego la cerró, incapaz de encontrar una respuesta. Y aquel silencio le dijo a Perla más de lo que podrían decirle las palabras. Exacto, asintió ella. Ni una sola vez en 2 años. Cuando tu madre criticó la vajilla que elegí para nuestra primera cena familiar, no dijiste ni una palabra. Cuando Vanessa se burló de mi trabajo de Navidad, llamándolo polvoriento e inútil, tú te limitaste a cambiar de tema. Cuando tu padre olvidó invitarme a la barbacoa familiar, dijiste que había sido un simple descuido y fuiste solo. Ethan la miró con creciente comprensión, como si estuviera viendo por primera vez el cuadro completo de su vida juntos. No creí que significara tanto para ti, dijo en voz baja. ¿No? Perla volvió a sentir una oleada de rabia en su interior. Ethan, es mi vida, mi autoestima, mi sentido de pertenencia. ¿Cómo no te diste cuenta de que la humillación y el abandono constantes podían hacer daño? No creí que fuera humillación. Ethan parecía realmente confuso. Creía que solo era la forma de comunicarse de mi familia. Siempre eran exigentes, siempre buscaban la perfección. No, Ethan, sacudió la cabeza Perla. Exigente es cuando te impulsan a ser mejor. Lo que hacía tu familia es cuando te transmiten constantemente el mensaje de que nunca serás lo bastante bueno. Ethan guardó silencio, digiriendo sus palabras. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, y la habitación estaba en silencio, con el único sonido de los coches que pasaban en algún lugar en la distancia. ¿Y la herencia? Preguntó por fin. ¿Por qué me la ocultaste? No lo hice, suspiró Perla. Simplemente no te lo dije. Primero porque me sorprendió, luego porque no sabía qué hacer con él. Y luego dejó de hablar sin estar segura de si debía decir la verdad. Y después, insistió Ethan, luego vi cómo Vanessa se quejaba contigo de que Oliver y ella no podían permitirse la luna de miel con la que había soñado. Vi cómo te ofrecías a ayudarles con dinero y cómo ella se negaba, diciendo que prefería renunciar al viaje antes que aceptar dinero de ti. Y pensé, quizás si ayudaba, si hacía algo realmente generoso por tu hermana, por fin me aceptaría. Pearl sonrió amargamente. Qué tontería, ¿verdad? Pensar que puedes comprar la aceptación y el respeto. Ethan la miró con dolorosa comprensión. ¿Así que hiciste esto para caerle bien a mi familia? En parte, admitió Perla. Y en parte porque, pasara lo que pasara,
Quería que Vanessa fuera feliz. Quería que tuviera la boda perfecta, la luna de miel perfecta, porque es tu hermana, y pensé que eso también la convertía en parte de mi familia. Ethan se cubrió la cara con las manos y cuando volvió a mirar a Pearl, tenía lágrimas en los ojos. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No eres la única», respondió Perla. «También ha sido culpa mía. He callado durante demasiado tiempo. Me he esforzado demasiado por ser alguien que no soy. Dejé que tu familia dictara lo que debía ser en lugar de ser yo misma». Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro y la habitación solo estaba iluminada por la tenue lámpara de la mesilla de noche. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Ethan. «No lo sé», respondió Pearl con sinceridad. «Solo sé que no puedo volver a ser como antes. No puedo volver a fingir que todo va bien cuando tu familia me trata como a una ciudadana de segunda clase». Ethan asintió, reconociendo la justicia de sus palabras. «No sabía que fuera tan malo», dijo. «O quizá no quería saberlo. Me resultaba más fácil pensar que eras demasiado sensible, que malinterpretabas a mi familia». «¿Y ahora?», preguntó Pearl. «¿Ahora sigues pensando que no comprendo?». «No», Ethan negó con la cabeza. «Después de lo de hoy, no puedo negar lo evidente. Vanessa te insultó de verdad. Mamá la apoyó. Y yo no me puse de tu lado cuando debería haberlo hecho». Esa admisión fue una pequeña victoria, pero Pearl no se sintió triunfante. Solo cansancio y tristeza al darse cuenta de cuánto tiempo se había pasado, cuánto dolor se había soportado para llegar a este punto. «Te traicioné», continuó Ethan, y le tembló la voz. «No solo hoy, sino cada vez que he dejado que mi familia te maltratara. Estaba tan centrado en mantener la paz, en que todo el mundo estuviera cómodo, que no vi cómo te estaba destruyendo. A nosotros». Perla sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez no por el resentimiento o la ira, sino por la amargura de darse cuenta de que incluso ahora, cuando por fin se había dicho la verdad, podría ser demasiado tarde para arreglar las cosas. «No sé si se puede arreglar», dijo en voz baja. «No sé si quiero intentarlo». Ethan la miró con dolor y remordimiento en los ojos. «Lo entiendo», dijo, «y no voy a presionarte, pero quiero que sepas que soy consciente de mis errores. Y si me das una oportunidad, haré todo lo posible por enmendarlos». Pearl quería creerle, de verdad, pero se había dicho y hecho demasiado. Se había acumulado demasiado dolor en estos 2 años. «Necesito tiempo», dijo. «Tiempo para pensar, para averiguar lo que realmente quiero». «Por supuesto», asintió Ethan. «Lo comprendo». Se levantó, claramente sin saber qué hacer a continuación. «Puedo quedarme aquí contigo, o puedo irme si prefieres estar sola». Pearl dudó. Una parte de ella quería que se fuera, que le diera el espacio que tanto necesitaba. Pero otra parte tenía miedo de estar sola con esos pensamientos y emociones destructivos. «Quédate», dijo finalmente. «Pero no hablemos más por hoy. Estoy demasiado cansada». Ethan asintió aliviado, y Perla se dio cuenta de que él tampoco quería irse. Se prepararon para irse a la cama en un silencio incómodo, como dos extraños que estuvieran en la misma habitación. Pearl se quitó el resto del maquillaje en el pequeño cuarto de baño, mirando su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojos enrojecidos, marcas de lágrimas en las mejillas. Parecía agotada, pero extrañamente también liberada, como si la pesadez que había llevado dentro durante tanto tiempo por fin hubiera empezado a remitir. Cuando salió del baño, Ethan ya estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Giró la cabeza cuando ella entró y sus miradas se encontraron. Había tanto dolor y remordimiento en sus ojos que Perla sintió una punzada de compasión. «Buenas noches», dijo en voz baja metiéndose bajo la manta. «Buenas noches», respondió él, y había incertidumbre en su voz, como si quisiera decir algo más pero no se atreviera. Pearl apagó la lámpara y la habitación quedó a oscuras. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración de Ethan en la cama de al lado, y pensó en cómo habían llegado a este punto. ¿En qué había fallado todo? ¿Cuándo el amor y el respeto habían dado paso al compromiso y la aceptación tácita? El teléfono de Ethan sonó en ese momento, cortando el silencio de la habitación con un sonido áspero. Lo cogió rápidamente, lanzando una mirada de disculpa a Pearl. «¿Sí?», su voz sonaba tensa.
Oliver, ¿qué? Espera, cálmate. ¿Qué te pasa? Perla se incorporó en la cama, viendo cómo la cara de Ethan pasaba de la sorpresa a la alarma. ¿Ella está qué? ¿Dónde está ahora? Escuchó durante unos segundos más y luego suspiró. Vale, ya lo entiendo. No, ahora no puedo ir. Sí, estoy con Pearl. Estamos hablando. Mira, estoy seguro de que Vanessa solo está disgustada. Dale tiempo para que se calme. Habló unos minutos más. Luego terminó la llamada y puso el teléfono en la mesita de noche. ¿Qué le pasa? Preguntó Pearl, incapaz de contener la curiosidad. Ethan parecía cansado y destrozado. Vanessa montó un escándalo cuando nos fuimos. Primero le gritó a Oliver, acusándolo de ser demasiado amistoso contigo. Luego empezó a exigirle que encontrara dinero para otra luna de miel, igual de lujosa. Cuando él dijo que eso no era posible, ella... tartamudeó Ethan, claramente sin ganas de continuar. ¿Ella hizo qué? Insistió Pearl. Tiró la tarta de bodas al suelo, terminó Ethan con un suspiro. Delante de todos los invitados. Dijo que si no podía tener la luna de miel perfecta, no necesitaba la tarta perfecta. Pearl no sabía si reír o llorar. Vanessa se caracterizaba por hacer berrinches cuando algo no salía según sus planes. Oliver está en estado de shock, continuó Ethan. Dijo que nunca la había visto así, que era como si se hubiera convertido en otra persona. No diferente, Perla negó con la cabeza. Solo una persona de verdad, la persona que siempre había sido, pero que le había ocultado. Ethan asintió, reconociendo que ella tenía razón. Dijo que ni siquiera habían podido terminar la recepción. La mitad de los invitados se habían marchado tras el incidente de la tarta. El resto se quedó por cortesía, pero el ambiente era terrible. Lo siento, dijo Pearl, y era la verdad. Lamentaba que lo que debería haber sido un día feliz para Vanessa y Oliver se hubiera convertido en una pesadilla. Aunque dado el carácter de Vanessa, quizá fuera lo mejor. Al menos Oliver pudo ver la verdadera naturaleza de su mujer antes de que se fueran de luna de miel. Oliver dijo que ahora mismo estaban en la suite nupcial, continuó Ethan. Vanessa se encerró en el baño y se niega a salir. No sabe qué hacer. ¿Qué le has aconsejado que haga? Preguntó Pearl. Ethan se encogió de hombros. ¿Qué podría haberle aconsejado? ¿Que le diera tiempo a calmarse? Es lo único que se me ocurrió. Volvieron a guardar silencio, cada uno pensando en otra cosa. Pearl se preguntó cómo sería para Oliver descubrir el día de su boda que la mujer con la que se había casado no era quien él creía. Era trágico, pero, al mismo tiempo, tal vez fuera lo mejor. Mejor saber la verdad ahora que vivir en una ilusión durante años, como ella misma había hecho. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo Ethan de repente. Siempre pensé que Vanessa era la más fuerte de nosotros, la más decidida, la más exitosa, pero hoy he visto lo que realmente es, malhumorada, egoísta, incapaz de soportar una decepción. Pearl guardó silencio, dándole la oportunidad de continuar. ¿Y tú? Siempre parecías tan callada, tan complaciente, pero hoy has demostrado más fuerza y dignidad que nadie en mi familia. Te has defendido, has dicho la verdad incluso cuando era difícil. Se volvió hacia ella y, en la oscuridad, apenas pudo distinguir su rostro. Estoy orgulloso de ti, Pearl, y me avergüenzo de no haberlo visto antes, de no haberte apreciado como debería. Aquellas palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Orgullosa de ti. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió orgullosa de sí misma? Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Volvieron a callarse, pero esta vez el silencio no era tan pesado. Algo había cambiado entre ellos, no lo suficiente como para arreglar todo lo que estaba roto, pero lo suficiente como para dar una débil esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. Perla cerró los ojos, sintiendo que el cansancio terminaba por hacer mella en ella. Su último pensamiento antes de dormirse fue maravillarse de cuánta verdad se había dicho hoy y cuánta más se diría mañana. La mañana recibió a Pearl con un silencio desacostumbrado. Ni el sonido de la cafetera, que Ethan solía encender exactamente a las 7 de la mañana, ni el sonido del agua en la ducha, ni las noticias, que solía escuchar en la radio cuando iba a trabajar. Solo la suave luz que brillaba a través de las cortinas sueltas de la habitación del hotel y el silencioso zumbido del aire acondicionado. Se despertó sola.
La cama de al lado estaba pulcramente hecha y había una nota en la mesilla de noche. Ethan se había marchado por la mañana temprano, le habían llamado del trabajo, pero había prometido volver por la tarde. Le había pedido que se quedara en el hotel hasta que decidieran qué hacer a continuación, y había dejado su tarjeta de crédito para pagar la habitación. Perla se sentó en la cama, extrañamente tranquila. La noche anterior, llena de emociones y revelaciones, parecía ahora un sueño lejano. Pero el dolor y la humillación que había experimentado en la boda de Vanessa aún estaban frescos en su mente. Se duchó, pidió el desayuno para la habitación, y cuando el camarero se fue, por fin se permitió pensar realmente en lo que había pasado y en lo que debía hacer a continuación. 2 años de matrimonio. 2 años intentando encajar en una familia que nunca la había aceptado. 2 años de pequeñas concesiones que poco a poco se convirtieron en una negación total de su propia identidad. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo había dejado de ser ella misma para empezar a representar el papel que se esperaba de ella? El teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Espero que hayas descansado bien. Llámame cuando te despiertes. Pearl colgó el teléfono. No quería hablar ahora. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para ordenar sus sentimientos. Salió al pequeño balcón de la habitación. El hotel estaba en la parte antigua del Centenario, con vistas al río y al centro histórico de la ciudad. El aire de la mañana era fresco y el sol ya había salido, augurando un caluroso día de julio. Pearl pensó en lo que había ocurrido el día anterior, en la humillación pública, en la forma en que Ethan la había apartado, tanto literal como figuradamente. Pensó en los años que había pasado con él, primero felices, llenos de esperanzas y planes, y luego, poco a poco, ensombrecidos por la constante presión de su familia. Ethan había sido amable y cariñoso cuando se conocieron. Admiraba sus conocimientos, su amor por los libros, su tranquila confianza. ¿Cuándo y por qué había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a mirarla a través de los ojos de su madre y su hermana? ¿Cuándo había comenzado la lenta erosión de su relación? El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. Ethan. Pearl silenció el sonido y volvió a la habitación. Necesitaba tiempo y esperaba que él lo entendiera. Pasó todo el día sola, paseando por la ciudad, sentada en un pequeño café con un libro que había comprado en una tienda cercana, intentando distraerse de los pensamientos sobre su matrimonio, pero volviendo invariablemente a ellos. Cuando regresó al hotel esa noche, encontró a Oliver en la recepción. Parecía cansado y un poco confuso, como un hombre que no acababa de entender cómo se había metido en aquella situación. Perla se fijó en ella y sonrió inseguro. Esperaba encontrarte aquí. Oliver, se sorprendió ella. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que Vanessa y tú estáis de luna de miel? Oliver sonrió amargamente. La luna de miel se ha cancelado, como sabes. Y no solo por el dinero. Después de lo de anoche, digamos que Vanessa y yo decidimos que necesitábamos un tiempo lejos el uno del otro. Subieron a su suite y Oliver contó lo que había pasado después de que Pearl y Ethan se fueran de la boda. Fue como abrir un portal al infierno, dijo sentándose en una silla junto a la ventana. Vanessa había perdido completamente el control. Primero arremetió contra Ethan, culpándolo de todo, de casarse contigo, de no poder controlarte, de dejar que le arruinaras el día. Oliver sacudió la cabeza recordando. Luego, cuando Ethan se marchó a buscarte, se volvió contra mí. ¿Por qué no le advertí de que habías pagado nuestra luna de miel? ¿Por qué acepté un regalo tan caro de tu parte? Como si fuera una trampa por tu parte. Pearl escuchaba con un creciente sentimiento de culpa. Lamento que mi acción haya tenido tales consecuencias. No, Oliver sacudió la cabeza con firmeza. No te disculpes. Tu regalo fue generoso y amable. La forma en que Vanessa reaccionó me mostró su verdadero lado, un lado que aparentemente había elegido ignorar todo el tiempo. Me contó cómo Vanessa montó una escena delante del resto de invitados, cómo tiró la tarta de boda al suelo, cómo gritó al personal del hotel, cómo sus padres trataron de calmarla, pero solo empeoraron las cosas. ¿Sabes qué es lo más raro? Oliver dijo. Elizabeth, la madre de Ethan, en un momento dado se detuvo y miró a Vanessa como si la viera por primera vez. Y luego se volvió hacia Robert y dijo, Dios mío, ¿qué hemos creado? Pearl enarcó las cejas, sorprendida. Elizabeth Reeves, siempre tan segura de la impecabilidad de su hija,
Había visto por fin el resultado de años de egoísmo y narcisismo fomentados. ¿Y entonces qué ocurrió? Vanessa y yo volvimos a la suite nupcial, continuó Oliver. Ella gritaba, lloraba, culpaba a los demás de haber arruinado la boda. Luego se encerró en el baño y se negó a salir. Llamé a Ethan, pero me dijo que no podía venir, que estaba contigo. Se quedó callado un momento y luego añadió en voz más baja. Me alegro de que te eligiera a ti antes que al drama familiar. Es lo correcto. Perla sintió una extraña calidez ante aquellas palabras. Sí, Ethan había ido a por ella. Se había quedado con ella cuando su hermana tenía una rabieta. Era la primera vez que abiertamente la ponía a ella primero. ¿Qué pasó esta mañana?, preguntó ella. Vanessa salió del baño sobre las 4 de la mañana, recogió sus cosas y se marchó a casa de sus padres, respondió Oliver. Dijo que necesitaba tiempo para pensar si nuestro matrimonio tenía algún sentido, si yo no podía darle la vida que se merecía. Lo dijo sin amargura, más bien como una aceptación cansada. Quiero a Vanessa, dijo, pero ayer vi un lado de su carácter que no puedo aceptar. El egoísmo, la crueldad, la falta total de empatía, y ahora no sé qué hacer. Pearl le miró con simpatía. Ambos se encontraban en situaciones similares, reevaluando su relación a la luz de los últimos acontecimientos, cuestionando las decisiones que los habían traído hasta aquí. ¿Por qué has venido?, preguntó en voz baja. Para disculparme, respondió Oliver con sencillez, por lo que pasó en la boda, por cómo te trató la familia Reeves, por no haber intervenido antes cuando vi cómo te trataban. No tienes que disculparte por ellos, dijo Pearl. Lo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Sonrió con tristeza. Y también quería darte las gracias por tu generosidad con la luna de miel, aunque no la usemos, y por ser siempre bueno conmigo, a pesar de cómo te trataba mi mujer. Hablaron un rato más. Oliver reveló que pensaba quedarse en el hotel unos días, para dar tiempo a Vanessa a tranquilizarse y pensar si su matrimonio tenía futuro. Pearl compartió sus dudas sobre su propio matrimonio. ¿Cómo no estaba segura de poder volver a confiar en Ethan después de que él la traicionara delante de todos? Sabes, dijo Oliver antes de irse, siempre pensé que Ethan era un hombre afortunado, de tener a su lado a una mujer como tú, inteligente, amable, auténtica. Espero que sea lo bastante sabio para darse cuenta de ello. Cuando se marchó, Pearl volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Miró su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ethan y varios mensajes más. Empezó a leerlos, pero entonces llamaron a la puerta. Pearl la abrió, esperando ver a Ethan, pero Elizabeth Reeves estaba en el umbral. Parecía cansada, agotada y sin su impecable maquillaje y peinado habituales. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Pearl retrocedió en silencio, permitiendo que su suegra entrara en la habitación. Elizabeth echó un vistazo nervioso al sencillo mobiliario y luego se sentó en la misma silla en la que hacía poco se había sentado Oliver. No tardaré, comenzó. He venido a disculparme. Pearl se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. Elizabeth Reeves, que nunca admitía sus errores, ¿había venido a disculparse? Ayer en la boda, lo que hizo Vanessa, lo que hicimos todos, incluida yo, fue imperdonable, continuó Elizabeth. Te humillamos públicamente, te tratamos como a una extraña, a pesar de que eres la mujer de mi hijo, parte de nuestra familia. Pearl se sentó en el borde de la cama, aún incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Come, ¿qué te ha hecho cambiar de opinión?», preguntó. Elizabeth suspiró, pareciendo mucho mayor de lo que era por un momento. Después de que Ethan y tú os marcharais, Vanessa dio todo un espectáculo. Gritó, lloró, culpó a todos los que la rodeaban de arruinar su día perfecto. Tiró la tarta de bodas de $1000 al suelo, solo porque no consiguió lo que quería. Sacudió la cabeza recordando. Y en ese momento la vi. La vi de verdad. Mi hija, a la que siempre consideré perfecta, exitosa, especial. Pero ayer vi a una mujer mimada y egoísta que no soporta la más mínima decepción. Elizabeth parecía realmente sorprendida por esta revelación. Y me di cuenta de que era culpa mía y de Robert. La habíamos criado así, complaciendo constantemente sus caprichos, poniendo sus deseos por encima de todo. Nunca le dijimos que no, nunca le enseñamos a pensar en los demás.
Miraba a Pearl con una franqueza inesperada. Y lo mismo hicimos con Ethan. Siempre le hicimos saber que la familia era lo primero, que tenía que apoyarnos, especialmente a su hermana, incluso a costa de su propia felicidad, incluso a costa de su mujer. Pearl no sabía qué decir. Esta confesión era lo último que esperaba oír de Elizabeth. Cuando llegaste a nuestra familia, continuó Elizabeth, decidí enseguida que no eras rival para Ethan. Eras diferente. No pertenecías a nuestro círculo, sin las conexiones ni el estatus adecuados. Solo vi eso y no me molesté en conocerte como persona. Se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. Pero ayer vi tu dignidad, tu fuerza. Te defendiste, no te rebajaste al nivel de Vanessa. Y pensé que tal vez Ethan había elegido mejor de lo que yo creía. Pearl seguía sin creerse la sinceridad de Elizabeth. Después de 2 años de frialdad y abandono, era difícil aceptar el repentino cambio de actitud. ¿Por qué debería creer que realmente has cambiado de opinión?, preguntó sin rodeos. Elizabeth asintió, como si hubiera esperado aquella pregunta. No tienes motivos para creerme, asintió. No he sido amable contigo, no he sido justa, pero te pido que creas que los acontecimientos de ayer me han hecho reflexionar seriamente sobre la forma en que he educado a mis hijos y sobre el modo en que te he tratado a ti. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. Siempre me he enorgullecido de haber creado la familia perfecta. Marido exitoso, hijos brillantes, casa impecable. Pero ayer comprendí que detrás de esa fachada había un hueco difícil de llenar. Mi hija, que a veces parece incapaz de expresar un cariño auténtico o una compasión sincera. Mi hijo, que en su afán de agradar, parece dispuesto a dejar de lado a su esposa, con tal de complacer a su hermana y a su madre. Elizabeth se volvió hacia Pearl con lágrimas brillando en sus ojos, y confesó con un hilo de voz que aquella no era la familia que había soñado construir, y que eso le causaba una profunda tristeza. Pearl se sintió conmovida por esa vulnerabilidad inesperada. Elizabeth Reeves, siempre tan reservada y orgullosa, estaba ahora ante ella, admitiendo abiertamente sus errores. No te pido que me perdones de inmediato, dijo Elizabeth, pero espero que con el tiempo puedas hacerlo, y espero que le des una oportunidad a Ethan. Él te quiere, Pearl, aunque no siempre haya sido capaz de demostrarlo. Me apartó, dijo Pearl en voz baja, delante de todos los invitados. Me apartó físicamente, como si yo fuera una especie de... una molestia. Lo sé, Elizabeth bajó la cabeza. Y también es culpa mía. Le eduqué para que antepusiera siempre los deseos de su familia, que siempre hiciera lo que se esperaba de él, no lo que era correcto. Se acercó más a Pearl. Pero puede cambiar. Vi su cara cuando te fuiste. Estaba roto, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había hecho algo irreparable. Pearl quería creerlo de verdad, pero el dolor de la traición estaba demasiado fresco. Necesito tiempo, dijo. No sé si puedo volver a confiar en él, o en ti. Elizabeth asintió comprensiva. Por supuesto, lo comprendo, pero quería que supieras que nosotros, yo, te hemos tratado mal, y lo siento. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Es un cheque por la cantidad que gastaste en la luna de miel de Vanessa y Oliver. Me lo dio la agencia de viajes. No puedo deshacer lo que hicimos, pero al menos puedo devolverte el dinero. Pearl miró el sobre, sintiendo sentimientos encontrados. No quiero tu dinero, dijo. Te he hecho este regalo sinceramente, aunque admito que en parte esperaba que me ayudara a ser aceptada en tu familia. Elizabeth parecía avergonzada. No deberías haber intentado comprar nuestro favor. Deberíamos haberte aceptado simplemente porque eres la elección de Ethan, la mujer a la que ama. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ethan no sabe que estoy aquí. He venido por iniciativa propia, pero espero que le des la oportunidad de explicarse. Me llamó esta mañana. Está muy preocupado. Pearl asintió, sin prometer nada, pero sin negar tampoco la posibilidad. Después de que Elizabeth se marchara, permaneció sentada durante largo rato, tratando de dar sentido a aquella visita inesperada. Su suegra, que siempre la había tratado con un desprecio apenas disimulado, había venido a disculparse, a admitir sus errores, a pedirle que le diera una segunda oportunidad a Ethan. Era tan inesperado, tan distinto de Elizabeth Reeves, tal como Pearl la había conocido,
que resultaba difícil creer que el gesto fuera sincero. Y sin embargo, algo en la expresión del rostro de Elizabeth, en sus palabras, hizo pensar a Pearl que tal vez los acontecimientos de ayer habían sido realmente una especie de despertar para ella. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ethan. Estaré en el hotel dentro de una hora. Espero que podamos hablar. Si no estás preparada, lo entiendo. Pearl se quedó mirando la pantalla, sin saber qué contestar. ¿Estaba preparada para esta conversación? ¿Estaba preparada para dar otra oportunidad a su matrimonio? Recordaba los primeros meses de su relación, cuando Ethan la miraba con tanta admiración, cuando podían hablar durante horas de libros, de la vida, de sus sueños, cuando la amaba por lo que era y no intentaba cambiarla para que se ajustara a las expectativas de su familia. ¿Seguía ese Ethan dentro del hombre que la traicionó en la boda de su hermana? ¿Podría haber cambiado? ¿Volver a ser quien solía ser? Pearl no sabía las respuestas a esas preguntas, pero tal vez al menos debería haberle escuchado. Darle la oportunidad de explicarse, como le había pedido Elizabeth. Escribió una breve respuesta. De acuerdo, estaré aquí. Después de enviar el mensaje, Pearl se acercó a la ventana. El sol ya se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo la ciudad de cálidos tonos anaranjados. En las calles, la gente se ocupaba de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en aquella pequeña habitación de hotel. Mañana será un nuevo día, y tal vez el comienzo de un nuevo viaje, para ella, para Ethan, para su matrimonio, o tal vez el final de todo. Pero ahora mismo, en este momento, Pearl se sentía extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, sabía que ya no se callaría, que ya no se ajustaría a las expectativas de los demás, que ya no se perdería para ser aceptada. Sería fiel a sí misma, y eso era lo más importante. Ethan se presentó en el hotel exactamente una hora después, como había prometido. Llamó a la puerta de la habitación de Pearl en silencio, casi vacilante, no como solía entrar en la casa que compartían, con confianza, con la sensación de tener pleno derecho a estar allí. Pearl abrió la puerta y dio un paso atrás para dejarle pasar. Ethan tenía un aspecto demacrado, sombras bajo los ojos, el pelo revuelto, como si se lo pasara constantemente por los dedos. Un gesto que Pearl conocía bien, señal de su profunda ansiedad. «Hola», dijo en voz baja sin intentar acercarse ni abrazarla. «Hola», respondió Pearl, cerrando la puerta. Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio físico de la habitación, sino por un muro invisible de palabras no dichas, resentimientos y remordimientos. «¿Qué tal estás?», preguntó Ethan, y su voz sonó genuinamente preocupada. «Estoy bien», Perla se encogió de hombros. «¿Y tú?». «Sinceramente, terrible». Ethan se pasó la mano por el pelo, confirmando su observación. «Llevo toda la noche en vela pensando en lo que pasó, en lo que hice o no hice». Miró a su alrededor, como buscando un lugar donde sentarse, pero dudando en hacerlo sin ser invitado. «Siéntate». Perla señaló una silla junto a la ventana, acomodándose en el borde de la cama. Ethan se sentó, apoyando las manos en las rodillas. Su habitual confianza había desaparecido, dando paso a una nueva y desconocida vulnerabilidad. «Pearl, he venido a disculparme», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «Por lo que pasó en la boda, la forma en que me comporté. Es imperdonable. Te traicioné. No solo allí, delante de todos, sino cada vez que dejaba que mi familia te tratara mal y no hacía nada para impedirlo». Perla permaneció en silencio, dejándole hablar. Quería escuchar todo lo que tenía que decir antes de decidir qué hacer a continuación. «Siempre me he considerado un buen hombre», continuó Ethan. «Un marido comprensivo, un hijo y un hermano cariñoso. Pero ayer me vi a mí mismo desde fuera, y no me gustó lo que vi. Vi a un hombre dispuesto a humillar a su propia esposa para complacer a su hermana mimada y a su madre autoritaria». Bajó la cabeza y Pearl notó que sus hombros temblaban ligeramente. «Cuando te fuiste, no fui tras de ti solo porque me sintiera culpable. Fui porque en ese momento por fin me di cuenta de que podía perder lo más preciado que tenía. A ti». Aquellas palabras conmovieron a Perla más de lo que esperaba. Después de 2 años sintiéndose constantemente la segunda de su familia, oír que ella era lo más preciado para él fue casi un shock. «Ethan», comenzó suavemente,
Te agradezco tus disculpas. De verdad que sí, pero no estoy segura de que sea suficiente. Hay demasiadas cosas que se han acumulado en estos 2 últimos años. Lo sé, asintió, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que soy consciente de mis errores, de todos y cada uno de ellos, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para corregirlos, si me das la oportunidad. Pearl lo miró fijamente, tratando de ver en este hombre roto a Ethan que había llegado a amar. Inteligente, amable, considerado. El que la miraba con admiración, no con decepción. ¿Por qué debería creer que algo va a cambiar?, preguntó. ¿Que la próxima vez que tu familia te exija elegir, no harás lo mismo? Ethan se enderezó. Su mirada se volvió seria. Porque yo mismo he cambiado, Pearl. Lo que pasó en la boda fue como una bofetada que me hizo despertar. Vi a mi familia tal y como era en realidad. Vi en lo que se había convertido Vanessa. Malhumorada, egoísta, incapaz de pensar en nadie más que en sí misma. Sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que hizo cuando te fuiste? Rompió la tarta nupcial, gritó a los invitados. Culpó a todos los que la rodeaban de arruinar su día perfecto. Ni siquiera pensó en los sentimientos de Oliver, que también era su día. Pearl asintió. Lo sé, Oliver vino hoy. ¿Oliver? Ethan parecía sorprendido. ¿Por qué? Para disculparse por el comportamiento de Vanessa, para contarle lo que pasó después de que nos fuéramos. Pearl se quedó callada un momento y luego añadió. Y también vino tu madre. Ahora Ethan parecía realmente sorprendido. ¿Mamá? ¿Estuvo aquí? ¿Para qué? Para disculparse también, contestó Pearl. Dijo que se había dado cuenta de lo mal que me había estado tratando todo este tiempo, de lo equivocada que todos pensaban que estaba. Ethan parecía no poder creer lo que oía. ¿Mamá se disculpó? Ya, no creí que fuera posible. Yo tampoco, admitió Pearl. Pero parecía sincera. Dijo que el comportamiento de Vanessa en la boda la hizo pensar en cómo las habían criado a ambas, sobre qué valores les habían inculcado. Ethan sacudió la cabeza, intentando aún dar sentido a aquella información. Eso es increíble. Mamá nunca admitiría sus errores. Jamás. Quizá para ella también fue una especie de despertar, sugirió Perla. Ver en qué se había convertido realmente su hija perfecta. Permanecieron un rato en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Entonces Ethan volvió a hablar, esta vez más bajo, más inseguro. Pearl, tengo que preguntarte, ¿por qué no me hablaste de la herencia? ¿Lo del dinero de tu tía Vivian? Pearl respiró hondo. Era una pregunta que había estado esperando hacer desde que había revelado la verdad en la boda. Al principio me sorprendió, comenzó. No esperaba una herencia así, no estaba preparada. Luego no sabía qué hacer con ella, cómo administrar semejante suma. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se hundía en el crepúsculo vespertino. Y entonces se volvió hacia Ethan. Entonces empecé a notar cómo estabas cambiando. La forma en que empezaste a mirarme a través de los ojos de tu familia, con alabanza, con un toque de decepción, como si yo fuera una especie de proyecto que había que mejorar. Ethan parecía sorprendido. Yo no me había dado cuenta de que estaba haciendo esto. Lo sé, asintió Pearl. Y por eso no te dije lo del dinero. Temía que si te enterabas de que tenía mi propio dinero, un dinero considerable, dejarías de verme como esa pobre bibliotecaria a la que había que salvar, a la que había que cambiar para que encajara en tu mundo. Ethan parecía como si sus palabras le hubieran herido físicamente. ¿Pensabas que solo estaba contigo porque podía controlarte? ¿Que dependías económicamente de mí? No, Pearl negó con la cabeza. No creía que lo hicieras conscientemente, pero he visto cómo cambiaba gradualmente tu actitud, cómo empezabas a mirarme a través del prisma de las expectativas de tu familia. Y temía que si de repente tenía dinero, cambiaría la dinámica de nuestra relación. Quería asegurarme de que me querías por lo que era, no por lo que tenía o dejaba de tener. Ethan guardó silencio, digiriendo sus palabras. Luego asintió lentamente. Lo comprendo. Y mirando atrás, no puedo decir que estuvieras equivocada. Realmente empecé a mirarte de forma diferente a cuando nos conocimos. No porque dejara de quererte, sino porque,
Vaciló buscando las palabras. Porque dejé que la opinión de mi familia afectara a la forma en que te percibía. Se levantó y se acercó a ella, pero sin tocarla, manteniendo la distancia que había establecido. Cuando te conocí, fuiste para mí un soplo de aire fresco, auténtica, inteligente, con tus propias opiniones, sin intentar impresionar ni ajustarte a las expectativas de nadie. Esa es exactamente la persona de la que me enamoré. Le temblaba la voz. Pero entonces te traje a mi familia y, en lugar de proteger lo que te hacía especial, empecé a intentar cambiarte para que encajaras en sus estándares. Y en el proceso, casi perdí a la mujer que había llegado a amar. Perla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquellas palabras eran lo que había deseado oír durante tanto tiempo. Una admisión de que la había visto cambiar, perderse tratando de ajustarse a las expectativas de los demás. Ya no quiero vivir así, Ethan, dijo en voz baja. No puedo ser alguien que no soy, solo para que tu familia me acepte. Y yo no quiero que seas otra persona, respondió él con sinceridad. Quiero que seas tú, la mujer de la que me enamoré. Y te prometo que nunca dejaré que mi familia ni nadie vuelva a interponerse entre nosotros. Le tendió la mano suavemente, sin tocarla, pero ofreciéndole contacto. No te pido que me perdones de inmediato. Sé que traicioné tu confianza y que me queda mucho camino por recorrer para recuperarla. Pero te pido que nos des una oportunidad. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el marido que te mereces. Perla miró su mano extendida, su rostro lleno de remordimiento y esperanza. Una parte de ella quería perdonarle, creer que había cambiado de verdad, que su matrimonio podía ser mejor, más fuerte después de esta terrible experiencia. Pero la otra parte seguía temiendo que nada cambiara, que tras un breve periodo de remordimiento, todo volviera a ser como antes. No lo sé, Ethan, dijo con sinceridad. Quiero creerte, de verdad, pero tengo miedo de volver a decepcionarme. Lo entiendo, asintió él, y no te estoy metiendo prisa. Pero quiero que sepas que me di cuenta de mis errores. He visto en qué tipo de persona me estaba convirtiendo, y no me ha gustado. Quiero ser mejor, no por mi familia, no para guardar las apariencias, sino por mí, y por ti si me dejas. Su sinceridad era evidente, y Pearl sintió que algo se ablandaba en su interior. Tal vez Ethan realmente se había dado cuenta de sus errores. Tal vez esta crisis había sido realmente un punto de ruptura para él. ¿Y tu familia?, preguntó. ¿Qué pasará cuando Vanessa vuelva a reclamar tu atención, tu apoyo? Cuando tu madre vuelva a decirme cómo vestirme, cómo hablar, cómo comportarme. No dejaré que vuelva a ocurrir, respondió Ethan con firmeza. Estableceré límites claros. Si no pueden respetarte, respetar nuestro matrimonio, entonces tendrán que aceptar que mantengamos las distancias. Era una afirmación contundente, sobre todo teniendo en cuenta lo unido que estaba Ethan a su familia, lo importante que había sido siempre para él su aprobación. ¿De verdad puedes hacer eso?, preguntó Pearl. ¿Distanciarte de tu familia si tuvieras que hacerlo? Sí, respondió sin vacilar, porque por fin me he dado cuenta de que mi matrimonio, nuestra relación, es más importante que satisfacer los caprichos de Vanessa o cumplir las normas de mi madre. Te elijo a ti, Pearl, y si mi familia no puede aceptarlo, es su problema, no el nuestro. Perla sintió una calidez derramarse dentro de ella. Estas eran las palabras que había querido escuchar durante tanto tiempo, la promesa que tanto había esperado oír. No digo que todo vaya a ser perfecto de inmediato, continuó Aidan. Cometeré errores, tropezaré, pero te prometo que intentaré ser mejor cada día, ser el compañero que te mereces. Se acercó un paso más, centímetros los separaban ahora. Te quiero, Pearl, siempre te he querido, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, si eso es lo que sigues queriendo. Pearl lo miró fijamente, sintiendo que la esperanza y el miedo luchaban en su pecho. Amaba a ese hombre, a pesar de todos sus errores, a pesar del dolor que le había causado. Pero estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo, a dar otra oportunidad a su matrimonio. Yo también te quiero, Ethan, dijo finalmente. Pero si volvemos a intentarlo, tendrá que ser bajo nuevas condiciones. Condiciones de respeto mutuo, honestidad y apoyo. Ethan asintió, con el rostro iluminado por la esperanza. Lo que sea, aceptaré cualquier condición. En primer lugar, comenzó Pearl, nada de secretos.
Te lo contaré todo sobre la herencia, sobre mis planes para el dinero, y tú serás sincero conmigo sobre tu familia y su influencia en ti. Estoy de acuerdo, asintió Ethan. En segundo lugar, establecemos límites claros con tu familia. Nada de visitas sin invitación, nada de interferir en nuestras decisiones, nada de comentarios sobre mi aspecto, mi trabajo o cualquier otra cosa. Por supuesto, asintió Ethan. Hablaré con ellos, les explicaré las nuevas normas. Y en tercer lugar, continuó Pearl, vamos a empezar terapia de pareja. Necesitamos ayuda para solucionar todo esto, para aprender a comunicarnos mejor, para establecer límites sanos. Ethan se sorprendió un poco, pero aceptó rápidamente. Si crees que te ayudará, lo apoyo totalmente. Pearl respiró hondo, sintiendo que la decisión que había tomado la asustaba y la liberaba al mismo tiempo. Entonces sí, Ethan, estoy dispuesta a intentarlo de nuevo. No porque haya perdonado u olvidado por completo, sino porque creo que merece la pena luchar por lo que tenemos entre nosotros. Ethan tomó suavemente sus manos entre las suyas, y esta vez ella no se apartó. Gracias, dijo en voz baja. Te prometo que no volveré a decepcionarte. Se quedaron así, cogidos de la mano, mirándose a los ojos, como si se estuvieran reencontrando, redescubriéndose después de todo lo que había pasado. 3 meses después, Pearl estaba en la cocina de su casa, preparando la cena. Ethan y ella habían invitado a cenar a Oliver y, sorprendentemente, a Vanessa. Después de la desastrosa boda y la dura conversación que siguió, los recién casados habían decidido no divorciarse, sino empezar también terapia, trabajando en su relación. Ethan entró en la cocina, abrazó a Pearl por detrás y le besó el cuello. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes cortar verduras para la ensalada, respondió ella sonriendo. Los últimos 3 meses habían sido difíciles, pero transformadores para su matrimonio. Empezaron la terapia como habían planeado y les ha ayudado a ambos a comprender mejor sus pautas de comportamiento, sus miedos y sus expectativas. Ethan estableció límites claros con su familia, aunque no fue fácil. Hubo lágrimas, acusaciones, intentos de manipulación, sobre todo por parte de Vanessa, pero se mantuvo firme, protegiendo su matrimonio, protegiendo a Pearl. Para sorpresa de ambos, Elizabeth apoyó el cambio. Después de la boda se replanteó su actitud, no solo hacia Pearl, sino también hacia la forma en que criaba a sus hijos. Empezó su propia terapia, trabajando para ser mejor madre, mejor suegra. Vanessa fue la que más se resistió. Culpaba a Pearl de todos sus problemas. Se negaba a reconocer su papel en el conflicto. Pero poco a poco, con la ayuda de Oliver y la terapia, empezó a ver cómo su propio comportamiento afectaba a los que la rodeaban. Aún estaba lejos de ser perfecta. Aún podía ser egoísta y exigente, pero estaba trabajando en sí misma, y eso era un gran progreso. Pearl y Ethan también siguieron trabajando en su relación. Había momentos en los que resurgían viejos rencores, en los que la confianza parecía frágil, pero hablaban de ello, abierta y honestamente, sin dejar que las subestimaciones arruinaran lo que tanto les había costado reconstruir. En cuanto a la herencia, Pearl había decidido utilizar parte del dinero para crear una colección de libros raros en la biblioteca de la universidad, bautizada así en honor de su tía Vivian. La otra parte, ella y Ethan, decidieron reservarla para el futuro, quizá para comprar la casa con la que siempre habían soñado. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Oliver y Vanessa llegaron justo a tiempo. «Yo voy», dijo Ethan limpiándose las manos. Perla oyó los saludos en el pasillo, la risa de Oliver, la voz más apagada de Vanessa. Respiró hondo, preparándose para su cuñada. Su relación seguía siendo tensa, pero ambas hacían lo que podían por sus maridos, por mantener unida a la familia. Vanessa entró en la cocina con una botella de vino en la mano. «Hola, Pearl», dijo, y aunque su sonrisa no era del todo natural, no tenía la misma hostilidad de siempre. «He traído el vino. Oliver dijo que te gustaba el tinto». «Gracias», aceptó Pearl la botella. «Eres muy amable». Se miraron fijamente, dos mujeres unidas por lazos familiares, pero tan diferentes. Pearl solía sentirse inferior al lado de la brillante y segura Vanessa. Ahora veía la inseguridad que había detrás de aquella fachada. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, el deseo de ser querida y aceptada.
los mismos sentimientos que ella había sentido. «Me gusta tu vestido», dijo Vanessa, y probablemente fue el primer cumplido sincero que Pearl había oído de ella. «Gracias», sonrió Pearl. «Lo elegí yo misma». Se produjo un pequeño momento de entendimiento entre ellas. Un reconocimiento de que Pearl ya no iba a dejar que nadie dictara su forma de vestir, su aspecto, su forma de vivir la vida. Ethan y Oliver entraron en la cocina, ambos sonrientes, relajados. Pearl vio cómo la miraba Ethan, con amor, con respeto, con admiración, como la había mirado cuando se conocieron. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Oliver. «Sí, por favor», asintió Perla. «Vanessa y tú podéis poner la mesa mientras Ethan y yo terminamos de cocinar». Sorprendentemente, Vanessa no se opuso, no puso los ojos en blanco, no hizo ningún comentario sarcástico sobre lo mal equipada que estaba para tareas tan sencillas. Se limitó a asentir y a seguir a su marido al comedor. «Lo están intentando», susurró Ethan, inclinándose hacia Pearl. «Sobre todo Vanessa». «Lo sé», asintió Pearl, «y te lo agradezco». Cuando se sentaron a la mesa, la conversación fluyó con facilidad, sin la tensión anterior, sin trasfondos ocultos ni insultos velados. Hablaron de trabajo, de planes de futuro, de cosas sencillas y cotidianas. Y había algo hermoso en esta sencillez, algo curativo. Mirando a su marido, a su hermana y al marido de esta, Pearl pensó en el viaje que todos habían recorrido en aquellos 3 meses, sobre el dolor, las decepciones, los momentos de debilidad y fortaleza, en cómo a veces hay que tocar fondo para retroceder y empezar a subir. Su matrimonio con Ethan no era perfecto, ninguna relación lo es, pero fue real, honesto, basado en el respeto y el apoyo mutuos. Ambos cambiaron, ambos crecieron y su amor se hizo más profundo, más fuerte, resistiendo un desafío que podría haberlo destruido. Y en cuanto a la familia Reeves, ellos también cambiaron. Cada uno a su ritmo, cada uno a su manera. Elizabeth se volvió más suave, más abierta, más dispuesta a admitir sus errores. Vanessa seguía luchando contra su egoísmo, pero con el estímulo de Oliver, estaba aprendiendo a pensar en los demás, no solo en sí misma. Pearl captó la mirada de Ethan al otro lado de la mesa e intercambiaron sonrisas. Un pequeño momento íntimo en medio de la conversación general. En sus ojos vio la promesa que le había hecho hacía 3 meses en la habitación del hotel. La promesa de ser mejor, de ser el compañero que ella merecía. Y ella sabía que él cumplía esa promesa, cada día, con cada acción que emprendía. Y eso era lo único que importaba. Ni la familia perfecta, ni la fachada perfecta, ni la aprobación de los que les rodeaban, sino este vínculo entre ellos, este amor que resistió la prueba y se hizo más fuerte. Este matrimonio que ambos decidieron mantener, por el que ambos decidieron luchar. Porque al fin y al cabo, eso es lo que hace que una relación sea real. No la ausencia de problemas, sino la voluntad y la capacidad de superarlos juntos, de crecer juntos, de cambiar juntos. Y Pearl agradecía al destino que Ethan y ella hubieran encontrado la fuerza para darse una segunda oportunidad, para empezar de nuevo, pero esta vez sobre una base sólida de respeto mutuo, honestidad y amor que no exigía que nadie cambiara, sino que aceptaba y valoraba a cada uno por lo que era.